Mi nombre es Serafín. Espero que los pastores nos inviten a mi esposa y a mí algún día, no sé si a predicar, pero por lo menos a comer con la congregación. Ya que tienes un pastor cocinero y buen cocinero además, pues lo he comprobado no solamente con mis propios ojos, sino con mi estómago, que como parte de mi familia de aquí de Lodosa, yo soy el resultado de muchos pimientos de piquillo y espárragos de los buenos. Entonces cuando me ponen buena comida lo sé reconocer. Digo lo de mi esposa porque ella es la parte hermosa e inteligente de nuestro matrimonio. Entonces, bueno, el pastor ha tenido a bien invitarme y hace un instante decía, ¿cuántos vamos a por todas? No, ¿cuántos nos comprometemos? Porque sé que la palabra que el Señor nos ha dado como iglesia es compromiso. Bien, yo hoy os voy a molestar un poquito, os voy a desafiar un poco y después tendréis que decidir si queréis que sigamos juntos en este trayecto de vida que nos va a llevar, bueno, al principio unos meses o quizás algunos años. ¿Quién lo sabe? Pero es como un pacto matrimonial. Yo puedo venir aquí cada 2 jueves, pero si la otra parte no corresponde, pues el matrimonio no funciona. Entonces no se trata de lo que yo tenga que compartiros, porque lo que el Señor ponga en mi corazón realmente ya está escrito, está todo en la Biblia. Podéis leerlo y estudiarlo por vuestra cuenta y siempre bien acompañados de vuestros pastores. Pero es un compromiso. Es un compromiso que tiene que ver con qué es lo que queréis hacer o lo que estáis haciendo o pensáis ser en el futuro con vuestra vida. Hace unos instantes una joven me preguntó, oye, ¿me puedes escribir aquí en un papelico a qué edad tuviste tu encuentro con el Señor? Yo conocí a Jesús con 12 años, yo solo, en mi habitación, después de un culto donde mi pastor predicó, no recuerdo qué predicó, pero mientras hablaba yo fui consciente de que era un pecado y si me moría en ese instante me iba al infierno. Así que rápidamente regresamos a casa, le pedí permiso a mi mamá, mami, hoy no quiero cenar. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Estás mal? Cuando yo no quería cenar es que algo pasaba. No, mamá, de verdad, me encuentro cansado, déjame ir a dormir sin cenar. Y me fui a la cama y no me fui a dormir, me arrodillé, estuve horas y horas, con 12 años llorando, pidiéndome perdón a Jesús por mis pecados. Tristemente, con 15 años me bauticé, digo tristemente porque me bauticé y tristemente, al poco de bautizarme me aparté. Me alejé y estuve durante años, hasta los 20 aproximadamente, estudiando, jugando al fútbol de manera semiprofesional, sacando mis títulos universitarios, pero destruyendo mi vida. Volví al Señor con 20 años, alcoholizado, adicto al porno, adicto a las sustancias psicotrópicas y con el alma rota y habiendo hecho mucho daño a otras personas. En ese momento vuelvo al Señor, el Señor empieza de nuevo lo que yo había dejado por el camino. Bueno, en poco tiempo estoy estudiando en Inglaterra y conozco a mi esposa, que es italiana, en Italia me caso con ella, regresamos a España y bueno, después de 20 y tantos años aquí estamos. ¿Por qué os cuento todo esto rápidamente? Porque al final todo es una cuestión de compromiso. Jesús, cuando yo le di mi corazón, mi vida y le pedí perdón por mis pecados, se comprometió a estar conmigo todos los días. Es más, son sus últimas palabras, ¿sabéis? Lo último que Jesús le dice a sus amigos es, oye, no os preocupéis, vosotros encargados de decir a todo el mundo lo que habéis visto y oído, y yo estaré con vosotros todos los días. Lo que pasa que yo durante años me olvidé de ese compromiso. Qué bueno que Jesús nunca olvida sus compromisos. ¿Amén? Amén. Por eso os digo esto, para que en esta nueva etapa que estáis entrando, que estáis viviendo como iglesia, con proyectos maravillosos como adquirir un local, y eso está hablando de visión, porque uno no compra un local grande y bonito y pensando en ser siempre los mismos. Lo pensamos porque creemos que Dios añadirá cada día a los que han de ser salvos. Y queremos tener una casa hermosa que represente bien a nuestro Señor en este lugar, ¿verdad? Eso requiere compromiso. Pero para cumplir todo eso que el Señor se espera de nosotros hay algo fundamental y para eso estoy aquí. Como os decía, pues además de hacer el tonto en la vida, pues he estudiado. Soy maestro de educación física y también diplomado en teología. Actualmente soy el coordinador del Departamento Nacional de Educación Cristiana de las Asambleas de Dios de España, el coordinador de la Conferencia Nacional de Hombres aquí en España también, y bueno, profesor de la Facultad de Teología, una serie de cositas que acompañan a lo que es la vida pastoral.
pero que tiene que ver con el compromiso, con el Señor y con su palabra. Con su palabra. ¿Por qué? Porque Dios se revela a través de su palabra. Si no tenemos la palabra de Dios, no podemos conocer a Dios, porque Él es espíritu, nosotros somos carne y hueso. Así que el Señor nos ha dado su palabra para que podamos saber que hay un Dios que nos ama y que quiere reconciliarse con su creación. Además, esa palabra nos dice que es como una lámpara. ¿Para qué nos sirve una lámpara? Para caminar en oscuridad. Vivimos en un mundo oscuro. Es más, nuestra mente en ocasiones, nuestra alma está llena de lugares oscuros. El salmista decía: tú eres esa luz que alumbra mis tinieblas. Es decir, es esa linterna, esa antorcha, como dice el apóstol Pedro, esa luz que alumbra nuestro caminar. Pero además la palabra es una roca. ¿A cuánto os gusta la montaña? A mí me encanta la montaña. Me encanta ir a esos lugares ahí bien altos para poder contemplar. Y qué seguro se siente uno, ¿eh? Se siente hasta como importante, aunque seas un microbio en medio de la guerra, ¿no? Pero, oye, ¿por qué? Porque estás sobre un lugar firme, sólido. Además, la palabra es alimento. ¿A cuánto nos gusta comer? ¿A cuánto nos gusta comer mucho? Y bien, todos los días, además. Pues la palabra es nuestro alimento diario. Amén. Es el maná que el Señor envía cada día a nuestras vidas. Ahora, la mesa está puesta. Y el Señor de la mesa está esperando. ¿Dónde está nuestro compromiso? El Señor siempre va a tener algo para ti y para mí. Los pastores nos esforzamos cada día para traer a la mesa aquello que el Señor nos ha dado para su iglesia, para nuestros hermanos. Pero la otra parte, la esposa, la amada que está siendo invitada cada día a sentarse a la mesa, es compromiso. Así que, bien, dicho todo esto, lo que los pastores me están planteando, yo de buen gusto, después de haber orado y evidentemente pues tener el visto bueno del Señor, es que durante los próximos meses nos embarquemos en una aventura maravillosa que a mí me apasiona, y es el estudio todos juntos de las doctrinas cristianas y la teología básica fundamental que cualquier creyente debería conocer y dominar. Porque si eres mecánico y no sabes qué herramientas necesitas para arreglar o reparar las máquinas o el automóvil o lo que sea que tienes que reparar, mal mecánico serás. Si el hermano, el pastor que es cocinero, no conoce los ingredientes que necesita para preparar esos platos tan ricos, pues a ver quién se sienta a la mesa después. Si hay algún médico que no sabe ni tomar el bisturí como Dios tiene que... Imagínate cuando vas a la mesa de operaciones y ves al médico dudando qué bisturí tomar. Pues como creyentes estamos en una aventura maravillosa, pero en una batalla. Y además la palabra es la espada del Espíritu que nos ha dado para pelear esta batalla. Tenemos que manejarla, tenemos que conocerla. Porque conocer la Biblia es conocer a Dios. Amén. Y conocer su palabra es conocer y disponer de las herramientas que el Señor nos ha dado para que seamos cristianos victoriosos, pero además obreros fieles que cumplen su obra en esta generación. Amén. Amén. Así que lo que os planteo es un compromiso para que todos juntos podamos crecer. Y luego desde la convicción de que cuando una iglesia, con un grupo de hermanos, con un grupo de discípulos de Jesús, se pone en serio en el estudio de la palabra, se pone en serio en decir: Señor, yo quiero crecer en el conocimiento de tu verdad, esa iglesia está a punto de sufrir, bien entendido, de sufrir una transformación. Amén. Mi esposa y yo lo hemos visto durante años. Grupos de jóvenes, puntos de misión, obras pioneras, pequeñas iglesias, iglesias grandes, discipulado con hombres, con mujeres, con jóvenes. Hemos visto cómo cuando un grupo de creyentes se dispone y se compromete a estudiar fielmente y con constancia la palabra de Dios, algo sucede. Amén. Porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Sigue actuando en la vida de las personas. Las emociones están bien. ¿A cuánto nos gusta llegar aquí y cantar y alabar y orar y emocionarnos, que oramos juntos, alguien ora por nosotros? Todo eso está muy bien, es necesario. Pero las emociones son pasajeras. Lo que permanece para siempre son las palabras de Jesús. Amén. Es su verdad. Amén. Las emociones se olvidan y en el momento de la prueba no valen para mucho. Lo que nos sirve es una palabra de nuestro Padre que nos recuerda quiénes somos y quién es Él.
Las emociones están muy bien para decirle a la gente que Jesús es Dios, que Jesús es bueno y que nos quiere salvar. Pero lo que realmente nos permite librar la batalla espiritual y ser discípulos de Jesús que cumplen con la gran comisión es tener las palabras de nuestro Dios en nuestra mente y en nuestro corazón siempre dispuestas para salir de nuestra boca. Y para ello pues tenemos que entrenar. Como alguien que hace deporte, que va al gimnasio o practica una disciplina deportiva, hay que entrenar. Hay que entrenar. Para ser bueno en tu trabajo tienes que practicar, tienes que hacerlo y esforzarte cada día por hacerlo mejor. Y conocer las herramientas que el Señor nos ha dado. Bueno, pues eso es lo que yo os propongo. Que lo hagamos juntos durante los próximos meses y si nos va bien, pues a lo mejor se convierte en años. Y Dios quiera que de aquí a algún tiempo, pues yo me siente y sea alguno de vosotros el que me enseñe a mí. Porque de eso trata, de crecer y de aprender. Entonces, como digo, sería un curso básico que estamos impartiendo allá en Burlada también, que hemos impartido en diferentes iglesias a lo largo de los años, que es muy práctico, pero a la vez nos desafía a pensar mucho, a elevar nuestros pensamientos por encima de las cosas cotidianas, esos pensamientos que nos acercan al Señor. Sería un jueves sí y uno no, porque en el jueves de descanso tendríais actividades en la iglesia, pero tendríais tiempo también para ejecutar las tareas que evidentemente yo os proporcionaría. Y al final, es decir, cuando llegue junio, porque luego en verano pues, evidentemente nos daríamos descanso, pero en septiembre se empieza. En septiembre empezaríamos otra vez, si la cosa va bien, continuaríamos. ¿Cuándo completaremos el curso? Aquellos que, si el pastor lo tiene a bien, que hayan completado como mínimo un 80% de asistencia y de compromiso cumplido, pues recibirían su diploma de participación en este curso. Como digo, es básico, es sencillo, pero os aseguro que si lo tomamos en serio, puede traer una transformación maravillosa en nuestras vidas. Y si tú eres transformado, la iglesia es transformada. Si la iglesia se transforma a la imagen de Jesús, ahí fuera empiezan a pasar cosas. Amén. 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 ¿Puedo seguir o me siento y me callo? No. Tira. Bueno, pues entonces, ahora os voy a plantear un poquito el porqué de este curso, pero antes vamos a hacer un examen. Eso lo sabíais. Eso lo sabéis vosotros, ¿a que no? Bien, simplemente para que veáis lo importante que es tener un conocimiento básico. Y con este es un test inicial, son preguntas muy sencillas de la Biblia, que para muchos serán facilísimas, y para otros dirán, anda, pues esto debería saberlo y todavía no lo sé. Bueno, esto sencillamente es para que veamos lo importante que es conocer la Escritura y también para que podamos evaluar en qué lugar nos encontramos con respecto a la Escritura. Así que os voy a hacer algunas preguntas y podéis responder levantando la mano como en el cole, todos a la vez, como hacemos los buenos pentecostales. Entonces, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿39, 66, 73 o 100? 60. ¿Cuántos? 66. ¿Es seguros? Sí. ¿Seguros? Sí. Muy bien, así me gusta, que estéis seguros. Vale, ¿cuál fue el primer hombre creado por Dios? Adán. Muy bien. ¿Quién construyó el arca? Noé. ¿En qué ciudad nació Jesús? Nazaret, Belén, Jerusalén, Egipto. ¿Quién fue tragado por una gran ballena? No. ¿Quién? No, porque no dice ballena, dice pez. Pero es de Hemos visto muchas películas de Disney. Estoy como el otro, ¿de qué color era el caballo donde viajaba Pablo y se cayó? Que Pablo no iba a caballo. Vale, ¿cuál fue el primer milagro que Jesús hizo según el Evangelio de Juan? Calmar la tormenta, sanar a un ciego, multiplicar los panes, convertir el agua en vino. convertir el agua en No vino. la sabéis esa, ¿Quién traicionó a Jesús por 30 monedas de plata? Judas. Bien. ¿Cómo se llama el libro que narra la creación del mundo? Vale, ¿quién fue el rey que mató a Goliat? ¿Qué fruto comieron Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Una manzana, una uva, una higuera o no lo sé? Muy bien, lo tienes enseñado, lo tienes bien enseñado. Vamos a hacer otro test un poquito más complicado, Ya os habéis venido arriba, Vale, ¿en qué idioma se escribió originalmente la mayor parte del Antiguo Testamento? ¿Griego, arameo, hebreo o latín? Por aquí dicen arameo, por detrás dicen hebreo. Arameo. ¿Quién da más? ¿A la de una, a la de dos? La de tres vendidos.
Es. Por ahí es en arameo, por aquí hebreo, es hebreo. ¿Ves? La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en Yo te he hebreo. dicho, hombre. ¿De acuerdo? El arameo tiene algunas partes, como por ejemplo el libro de Daniel, pero la mayor parte fue escrita en hebreo. ¿Cuál era el oficio de Amós, el profeta Amós, antes de ser profeta? Pastor y cultivador de higos, carpintero, pescador o escriba. Pescadores. Ya no más caléricos ahora, ¿eh? Pescador. Estaba muy alegres ahí con las preguntas de escuela dominical, pero ahora... Pescador. Pescador. ¿Qué más? ¿Cuáles son los son? Pastor y cultivador de higos, carpintero o escriba. ¿Eh? Escriba por aquí. Pescador. Era pastor y cultivador de higos. A veces muelle es el que cultiva los higos. ¿Qué juez de Israel hizo un voto imprudente que le costó a su propia hija? ¿Sansón, Gedeón, Jefté o Samuel? Gedeón. Por aquí dicen Gedeón, ¿qué más? No sabe. ¿Cómo no sabe? Cualquiera de los. Era nosotros. Jefté. Fue Jefté. ¿Quién fue el rey que vio una mano escribiendo en la pared durante un banquete? ¿Nabucodonosor, Belsasar, Darío o Ciro? Nabucodonosor, ¿dicen por aquí? ¿Quién creéis? Darío. ¿Darío por allá? Darío, me quiere sonar. Pues ninguno de los dos, fue Belsasar, el juez. Belsasar. También, lo importante es participar en la vida. Acordaros de esto es como el deporte. Se gana, se empata, se aprende. O se aprende. Se gana, se empata, o se aprende. Eso no está en la Biblia, pero es la versión Reina de la Abuela, que se la tenía yo en casa. Bien, ¿cómo se llamaba el suegro de Moisés? Labán, Jetro, Aarón o Raquel. Jetro. Jetro por allá, ¿qué más? Cualquiera. Lo que dice el pastor. Cualquiera no vale. Bien, era Jetro, muy bien, era Jetro. ¿Qué profeta confrontó al rey David por su pecado con Betsabé? ¿Elías, Isaías, Natán o Samuel? Elías, Isaías, Natán o Samuel. Natán. Por aquí dicen Natán. Natán. Ajá. Correcto. ¿Convencido? Sí. Lo ha dicho el pastor. Si dice pastor es que es cierto. Bueno, está bien, era el profeta Natán, o el vidente Natán, porque como vais a aprender, vamos a recordar, en aquella época todavía no se les llamaba profetas, se les llamaba videntes, no tiene nada que ver con los videntes de hoy día. ¿Cuántos días tardó Dios en crear los cielos y la tierra según Génesis capítulo 1? 7 días descansó. 6 días, 7 descansó. Los cielos y la tierra. 6. Vale, pues eso fue el segundo día. 6. 7 más descansó, no he hecho nada. Sí, fue al sexto día descansó. Fueron 6 días, muy bien, fueron 6 días. 6 días, muy bien. ¿En qué río fue bautizado Jesús? ¿En el Éufrates, Jordán, el Nilo o el Tigris? Muy bien. ¿Cuál de los discípulos era cobrador de impuestos antes de seguir a Jesús? Mateo, Pedro, Tomás, Andrés. Sí. O sea, Mateo, Habéis visto de Chosen, Sí, era Mateo. Mateo o Leví, como le llaman en otro de los evangelios. ¿Qué mujer escondió a los espías israelitas cuando huían de Jericó? ¿Ruth, Débora, Rahab o Abigail? Muy bien. ¿Qué profeta fue arrojado al foso de los leones? ¿Daniel, Jeremías, Ezequiel o Isaías? Muy bien. ¿Quién fue el primer mártir cristiano? ¿Pablo, Pedro, Santiago o Esteban? Pedro por aquí, Esteban por allá. Muy bien, Esteban. Hechos capítulo 7. ¿Cuántas personas fueron salvadas en el arca de Noé? ¿6, 7, 8 o 10? 7. 10. Yo que se me gusta 10. 10. 8 más. 8. Pero no lo mencionó, ¿sí? 8. Es como 6 días de la fe. 3 hijos. 7 la de una, 8 la de dos. 10 a la 3. 8. 8 digo yo. Noé tenía 3 hijos, estaban con sus esposas,
más la esposa de Noé, hace mucho. ¿Vale? La familia de los animalitos. ¿Qué discípulo dudó de la resurrección de Jesús? ¿Pedro, Juan, Tomás o Felipe? ¿Qué evangelio comienza con la genealogía de Jesús? ¿Marcos, Lucas, Mateo o Juan? Juan, ¿no? Mateo me parece. ¿Sabéis por qué? Lo vamos a aprender también. Cada evangelio fue escrito por 4 personas distintas, ¿eh? Y cada uno le dio un enfoque distinto. Mateo era judío, estaba enfocado o le ponía un énfasis especial por alcanzar a los judíos. Por lo tanto, como los judíos el tema de las genealogías lo tienen a día de hoy muy arraigado todavía. De hecho, Pablo cuando exhorta a Timoteo y a Tito le dice: mira, no se enredéis con genealogías, que esta gente está obsesionada con las genealogías. Pues él dice: mira, para demostraros que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, voy a trazar su genealogía desde Adán hasta su nacimiento. Entonces fue el apóstol Mateo. ¿Qué apóstol tuvo una visión de un lienzo lleno de animales impuros? ¿Pablo, Pedro, Juan o Santiago? Pedro. Pastor, no hagas trampas. Son mis ovejas. Pastor no miente. No, pero usted sabe lo tuvo, ¿no? Usted lo sabe. Pedro. Sí, fue Pedro, antes de ir a casa de Cornelio. Eso. ¿Os acordáis? Señor, yo nunca he comido nada impuro. Mata y come. Pero Señor, que mates y comes, te vas a enterar de qué es. Y ahí fue cuando el Señor abrió las puertas del cielo también para los gentiles. Bien, ¿dónde fueron llamados por primera vez cristianos los discípulos de Jesús? ¿Jerusalén, Antioquía, Corinto o Éfeso? Antioquía. Antioquía. Antioquía por ahí atrás. ¿Alguien más dice otra cosa? Muy bien, es Antioquía, sí. ¿Vale? Es Antioquía. ¿Quién escribió el Apocalipsis? Juan. Pedro. Muy bien, Juan. ¿Cuál era el nombre original de Abraham antes de que Dios lo cambiara? Abraham. Muy bien. ¿Cuántos días estuvo Jesús con sus discípulos después de resucitar antes de ascender al cielo? 3. 40. 40 por ahí. ¿Cuántos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? No sé. 40. 40 Fueron estaban 40 días. desiertos. Fueron 40 días. Fueron 40 días. Bueno, el número 40, como vamos a aprender y vamos a recordar, es un número muy importante con mucho simbolismo que aparece constantemente a lo largo de la Escritura. En la Biblia vais a ver que los números son importantes. Amén. Son importantes y tienen mucho significado. Y si llegamos con este compromiso conjunto que adquirimos a profundizar un poquito en el estudio de la Biblia hebrea y de cómo el lenguaje hebreo, que es la mayor parte del contenido de la escritura en su original, vamos a ver cómo los números tienen una trascendencia fundamental para comprender incluso parte del plan profético y escatológico del Señor. 70 semanas, 40 días, 6 días el séptimo descansa, 7 días de 7 días de 7 años. 7. Se van a repetir constantemente. El 14 del primer mes. 33. ¿De acuerdo? Bueno, lo vamos a ir descubriendo. Ahora sí que voy a pedir a mi amigo que me ayude. ¿Firmamos el contrato? Ajá. ¿O me callo, me siento y me voy? No. Bien, bueno, pues que sepáis que el pastor va a repartir unas hojas de inscripción. Amén. Le vas a poner tu nombre, apellidos, tu número de teléfono, cuenta bancaria no. Y vas a poner tu firma con fecha del día que reparta las fichas. Y a partir de ese día, tú y yo tenemos un compromiso para crecer juntos en el conocimiento de la palabra. Amén. Amén. Bien, entonces, doctrina cristiana y teología básica. Mira, lo tenéis ahí, voy a ir hablando, lo que yo voy diciendo lo vais a ir viendo en la pantalla. El estudio de la teología y la doctrina es fundamental para nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque cuando las unimos y vamos a ir combinándolas, forman la base del conocimiento correcto. Primero, de quién es Dios, qué es lo que el Señor ha hecho y cómo tú y yo debemos vivir en respuesta a lo que Dios ha hecho. Cuando profundizamos en la doctrina y en la teología, que es el estudio de Dios, lo descubrimos.
Una vez que lo descubrimos, somos conscientes de qué es lo que el Señor ha hecho, está haciendo y hará. Y eso nos posiciona en el lugar de, ¿y ahora cómo voy a ir a responder? ¿Cómo voy a vivir yo en base a ese conocimiento que ahora tengo? Así que quiero resumir todo lo que vamos a hacer en los próximos meses en los siguientes puntos. Es que la teología y la doctrina, cuando las estudiamos, nos permitirá, en primer lugar, dale, por favor, conocer verdaderamente a Dios. Como os decía, a Dios no se le conoce a través de las emociones. Nos emocionamos y Él toca nuestras emociones, nos ministra cuando entramos en contacto con Él. Pero es a través de la Escritura, es a través de la palabra, es a través de lo que Él revela de sí mismo por medio de la Escritura. De hecho, todo lo que el Espíritu Santo nos vaya a decir a lo largo de nuestra vida estará siempre sustentado por la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nunca te dirá nada que no pase por el filtro de la palabra de Dios. Sí. Oh, pastor, yo siento. No sientas nada. No sientas nada, siéntate mejor. Siéntate y lee la palabra. Porque si Dios te va a hablar a partir y a raíz de lo que Él ya ha dejado establecido en su verdad, que es absoluta y es eterna. Así que nos permite conocer verdaderamente a Dios. De hecho, la teología significa literalmente el estudio de Dios. Y estudiar en cuanto a Dios y sus cosas nos permite profundizar en el conocimiento uno de su carácter, de su voluntad y de sus obras. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Fijaros lo que dice el apóstol: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, tu propósito y mi propósito en la vida como discípulos de Jesús es conocer a Dios. Amén. Porque cuando Jesús dice, y me seréis testigos, cuando recibáis el Espíritu Santo, me seréis testigos. ¿Testigos de qué? ¿Y de quién? Yo no puedo testificar lo que no he visto y no he oído. Yo no puedo hablar en favor de alguien a quien no conozco. Y a menudo hablamos, predicamos, compartimos lo que otros nos han contado acerca del Señor. Pero tú y yo tenemos el privilegio, como discípulos de Jesús, de conocer a Jesús y por medio de Jesús conocer al Padre a través de la Escritura. Tenemos y debemos aprovechar esa oportunidad. Fijaros, sin teología, sin una teología firme, sólida, la fe se puede volver superficial y en ocasiones basada en las emociones. Y eso los pastores lo vemos constantemente. Hermanos que toman decisiones argumentando que Dios les ha dicho, que han tenido un sentir, que han tenido una revelación, que nada tienen que ver con lo que Dios hace y dice. Simplemente meten a Dios en medio para justificar sus malas decisiones. Ahora, cuando tú y yo tenemos la Escritura delante, que es nuestra regla de fe y de conducta, cuando tú y yo conocemos el corazón del Padre por medio de su palabra y debemos afrontar esas decisiones trascendentes para nuestra vida. Sí, no siempre será fácil. Habrá momentos donde dudaremos, pero llegará un instante en el que sabremos qué hacer, sabremos distinguir la voz de Dios, sabremos distinguir el latido del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a escuchar esa voz a través de la palabra. Amén. Eso es lo que hace una buena teología. Yo siempre le digo a mis hermanos, una buena teología produce una buena vida. Amén. Si tú y yo tenemos una buena teología, un buen conocimiento de Dios a través de su palabra, tendremos una buena vida, porque la manera en que pensamos, así vivimos. Si pensamos conforme a los pensamientos de Dios, que son los que están en su palabra, viviremos bien. Incluso en medio de circunstancias adversas que debemos atravesar a menudo, viviremos bien. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo que está en nosotros está activa, está funcionando, está respondiendo ante los desafíos que la vida nos presenta. Así que, en primer lugar, conocer la doctrina y la teología es conocer verdaderamente al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia. En segundo lugar, adquirir un fundamento sólido para nuestra fe. Vivimos tiempos donde nuestra fe está siendo desafiada y confrontada constantemente y desde muchos ámbitos. Por lo tanto, debemos saber no solamente qué es lo que creemos, sino defender lo que creemos. Y no desde lo que nos han dicho, no desde lo que pensamos, no desde lo que sentimos, sino desde lo que la propia Escritura nos ha enseñado y nos ha instruido. La doctrina bíblica es la enseñanza bíblica que define lo que creemos.
Cuando alguien te dice, pastor, ¿usted qué piensa? Yo no me interesa lo que pienso. Pienso mucho, pero lo que yo pienso a usted no le interesa. Lo que a usted le interesa es lo que la palabra dice de quiénes somos. Hay una canción que cantábamos hace ya unas décadas que dice, yo soy lo que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y tengo lo que Dios dice que tengo. Y puedo hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer. La teología y la doctrina nos permiten conocer a Dios, pero también nos permiten conocernos a nosotros mismos, en Dios. Así es. Entonces, yo soy lo que Él dice que soy. Esa es mi verdadera realidad, tanto aquí en esta esfera como más allá del cielo. Y tengo lo que Dios dice que tengo, independientemente de lo que este mundo me diga, o el valor que me pueda dar porque tengo más o menos en el bolsillo. Soy lo que Dios dice que soy lo que mi Padre dice que soy, tengo lo que mi Padre dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que mi Padre me dice que yo puedo hacer. Y eso determina mi camino de fe con Él. Eso determina mi manera de vivir. Fijaros, un creyente que estudia doctrina aprende a discernir la verdad del error. ¿Saben cómo se han ido introduciendo las herejías y lo siguen haciendo las falsas doctrinas en la Iglesia desde el siglo I? Por verdades mal enseñadas. Una verdad, si le introduces una leve mentira o una leve falsedad, ya se convierte en una falsa doctrina. ¿Cómo puedes identificar que algo no es verdad cuando tiene apariencia de verdad? Cuando conoces la verdad. Cuando conoces la verdad. Y así todo un niño pequeño, desde que nace, le dices, eres tonto, eres tonto, eres tonto, no vales para nada, eres tonto. Cuando ese niño o esa niña crecerá y vivirá pensando que es tonto, que es tonta, que no vale para nada. Le han inculcado una mentira y entonces es muy probable que sea una persona brillante, con un potencial tremendo, pero no sabe discernir el error de la verdad. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a la mentira. En cambio, cuando tú desde pequeño te dicen, mira, eres una persona maravillosa, eres alguien con un potencial tremendo, eres inteligente, eres brillante, y es verdad, eres un poco vago, pero eso lo podemos trabajar. Tienes que esforzarte, tienes que poner más empeño, pero como eres brillante lo vas a conseguir. Cuando de repente esa persona se encuentra en la vida, se va a encontrar enseguida en el cole, o con los amiguetes, o con quien sea, y alguien le dice, uy, qué tonto eres. Pues no soy tonto. Puede ser que lo haya hecho mal, que me haya equivocado como todo, pero yo no soy tonto. Pues lo mismo sucede con la doctrina y con la teología. Hay muchas creencias. A veces cantamos cosas en las iglesias evangélicas que tienen todo menos Biblia. Cantamos emociones, cantamos misticismo, pero no cantamos Biblia. Yo como pastor durante décadas he exigido a los músicos en los grupos de alabanza, digo, como yo no vea a Cristo en esta canción, no se canta esta canción. Como esta canción no glorifica al Señor, por mucho que nos emocione y bonita que suene, no se canta. Porque cantar también es adoctrinar, también es proclamar. ¿Cómo distinguimos cuando conocemos la verdad? La buena doctrina nos lleva a una capacidad espiritual de discernir el error, especialmente en un momento donde vivimos rodeados de falsas enseñanzas. De hecho, Pablo le escribió a los Efesios, en Efesios 4:14, que Dios estableció los ministerios ¿para qué? Para edificar la iglesia, para fortalecer a los creyentes, para que todos juntos crezcamos a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Pero dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto ya le pasaba a Pablo en el siglo I, imagínanos ahora. O sea, hay miles de interpretaciones acerca de un mismo versículo. ¿Cómo tú y yo podemos decir, no, esto no es correcto? La palabra de Dios dice esto. Cuando lo hemos estudiado, cuando lo hemos analizado, cuando lo hemos madurado, cuando lo hemos interiorizado, cuando lo hemos integrado en nuestra manera de ser y de pensar. Eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo, eso requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere humildad, pero requiere también la convicción de que la verdad nos hace libres. Amén. Debemos conocer la verdad. Amén. Amén. Con una buena doctrina el creyente se mantiene firme ante las corrientes de este mundo. Y eso los pastores lo vivimos constantemente porque al final con la globalización la gente va, viene, entra, sale y cada uno te viene con unas cosas.
Y lo pueden espiritualizar y justificar. No, es que me enseñaron, es que un día... Hermano, conmigo no va a discutir usted. Lo que usted no me pueda demostrar con la palabra, lo siento, por ahí no pasamos. Así es. Y puede parecer radical, pero no, es muy sencillo. Es muy sencillo. La verdad es una. Y no la tenemos tú y yo. Ella nos tiene a nosotros. Ahora tú y yo debemos conocerla y permanecer en ella. Esa verdad es Jesús. Y a Jesús lo descubrimos a través de la Escritura. En tercer lugar, el estudio de la doctrina y de la teología fortalece nuestra comunión con el Señor. Los cultos de avivamiento están bien. Los tiempos de oración comunitaria, todos juntos, son necesarios. Tenemos que venir a orar juntos a la iglesia. Si convocamos una vigilia de oración y ayuno, hay que asistir, hay que estar ahí. Pero eso no es lo que sostiene nuestra comunión con el Señor. Eso es algo puntual que el Señor y la iglesia nos regala para enriquecernos. Para, de alguna manera, embellecer todo aquello que tú y yo debemos desarrollar en nuestro caminar diario con Jesús. Fijaros, el conocimiento teológico no es solo intelectual. A veces pensamos que la teología es para gente muy lista que se le la pasa horas y horas en una biblioteca estudiando. No, para nada. La Biblia es tan poderosa, es tan sencilla, que Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos. Un niño puede entender perfectamente la teología, porque Dios se ha hecho accesible, comprensible, para cualquier persona, de cualquier cultura, de cualquier etnia, de cualquier país, de cualquier generación, de cualquier estrato social, de cualquier nivel educacional. El Señor se ha revelado a cualquier persona a través de su palabra. Cualquier persona puede comprender a Dios por medio del Espíritu Santo, porque no es solo intelectual, es un aprendizaje espiritual. Y como Dios es espíritu, aprendemos a conocerlo espiritualmente a través de su palabra. Dice Oseas 6:3, conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Cuanto más conocemos a Dios, más profunda se vuelve nuestra relación con Él. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Porque yo no sé tú, pero ¿a ti te gusta o te apetece orar todos los días? ¿Cuántos se levantan por la mañana diciendo, ¡guay, qué bien, vamos a orar 5 horas? Hay días que me levanto por la mañana y a lo mejor después de esto que voy a decir no quieren que vuelva, pastor, pero bueno. Y digo, es que no me apetece orar. No me apetece nada orar hoy. Hay domingos que digo, ay, mujer, cariño, hoy no iría al culto. Ya, pero eres el pastor. Pero no iría, no me apetece ir al culto, no me apetece ver a nadie. Quiero quedarme en mi casa o quiero irme al monte a correr por ahí con las cabras. Hay días que me siento delante de la Escritura y me pongo ahí y digo, ay, Señor, es que no entiendo nada. ¿No te ha pasado eso que te pones a leer y de repente te dan unos pensamientos y estás leyendo el mismo párrafo durante un rato y después si no estoy entendiendo nada? Pero dice aquí el profeta, conoceremos y proseguiremos. No se trata de lo que sintamos o nos apetezca. Es un compromiso que hemos adquirido con nuestro Padre, porque sabemos que el mayor objetivo que tenemos como creyentes, como discípulos de Jesús, es conocer a Dios. Amén. Para dar a conocer a otros. Así es. Entonces, Señor, no tengo ganas de orar, de verdad. Perdóname, pero no tengo ganas de orar. Señor, hoy la Biblia es que no me entra ni a martillazos. Hoy, aunque sea el pastor, no iría al culto, no tengo ganas de ver a los hermanos. Pero, por favor, ayúdame. Porque quiero seguir conociéndote. Ayúdame, Señor. Aunque sea a orar 20 minuticos ahí, pero ayúdame. Aunque sea a leer 3, 4 versículos o capítulos, yo qué sé, ayúdame. Señor, dame gracia para llegar a la iglesia y llegar con alegría. Amén. Porque quiero seguir conociéndote y dándote a conocer. Amén. La teología y la doctrina fortalecen nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque la Escritura está llena de personas como tú y como yo que peleaban contra sí mismos exactamente igual que tú y que yo. Hombres y mujeres frágiles, débiles, pecadores, que dudaban, que tenían miedo, a veces desobedientes, a veces cobardes, exactamente igual que tú y que yo. Y aprendemos cómo el Señor trató con ellos para que llegaran a ser los hombres y mujeres que fueron en el poder del Espíritu Santo. Fueron fortalecidos porque palabra del Señor vino a sus vidas. Amén. Además, siguiente punto, cuando estudiamos teología y doctrina, nos protegemos de la apostasía y del engaño. ¿Sabéis lo que significa apostatar, verdad? Abandonar la fe.
Cristo, abandonar nuestra fe y seguir el engaño de este mundo. Jesús advirtió que en los últimos tiempos habría falsos maestros y falsas doctrinas de error. ¿Cómo identificamos un falso maestro? Conociendo la verdad. Conociendo la verdad, conociendo qué es lo que debería predicar un verdadero maestro. ¿Cómo identificamos una doctrina de error? Conociendo la sana doctrina. Y fijaros, esto es importante porque los falsos maestros no se presentan a las iglesias diciendo: bueno, queridos hermanos, gracias por invitarme, os voy a predicar algo totalmente distinto de lo que os han enseñado siempre. Así que abrid vuestros oídos, tomad apuntes, porque a partir de ahora ya no vamos a seguir creyendo lo que hasta ahora hemos creído. No te va a decir así, ¿verdad? Los falsos maestros son guapos, no como yo. Hablan bien, no como yo. Son aduladores. Usan palabras que alcanzan el corazón de las personas, que inflan el ego de los creyentes. Usan expresiones que asombran a las congregaciones. Poquito a poquito los engatusan, los enredan y no van lanzando barbaridades así. Algunos sí, porque hay brutos de verdad. Pero la mayoría van soltando pequeñas semillas o pequeños frasquitos de veneno, de doctrinas contaminadas, pero los envuelven también. ¿Alguna vez habéis tomado ¿cómo se llaman? Un moncherie, estos bombones por fuera de chocolate? Y dices: qué bueno, le metes un bocado y dentro tiene un líquido como un licor así súper amargo. Se te pone cara de cuando a un niño le das un limón. Pues a veces pasa así, te presentan algo dulce y empiezas a chupar. Qué rico, qué bien habla este hombre, ay, qué bien enseña, y de repente cuando le pegas un bocado te das cuenta de que había veneno dentro. Entonces el envoltorio parece el correcto, pero hasta de un envoltorio bonito podemos distinguir algo que no está bien. Así que nos protege de las falsas doctrinas y de los falsos maestros, y si no los habéis conocido, decidme, os digo que los conoceréis. En algún momento de vuestra vida conoceréis a un falso maestro. Y si no, meteros en las redes sociales y en YouTube y vais a ver un montón. Ser formados como discípulos maduros. ¿Cuántos queréis ser maduros? Amén. No más duros, maduros. Maduros. Discípulos maduros. Fijaros, el objetivo de toda teología y doctrina es transformar el corazón y la conducta. O sea, de nada sirve todo lo que nosotros hagamos ahora en estos meses juntos si dentro de un año recibís vuestro diploma, vuestro reconocimiento, lo celebramos todos juntos y no habéis sido cambiados por el Espíritu Santo, no habéis sido transformados por el Señor. A vuestros pastores, que son los que os conocen de verdad, dentro de unos meses tienen que decir: wow, algo está pasando en esta vida, algo está pasando. Este hombre, esta mujer que era inconstante, que era como el Guadiana, que aparecía y desaparecía. Este hombre que no se podía nunca contar con él porque a la mínima de cambio se desanimaba o se enfadaba. Esta hermana que estaba siempre con esas tonterías. De repente está siendo transformada o transformada. El propósito de toda teología es que seamos transformados a la imagen de Jesús. Amén. Un cristiano maduro no solamente cree, sino que entiende lo que cree y por qué lo cree. Y de consecuencia actúa en base a lo que cree. De eso se trata. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: toda la Escritura, lo sabéis, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Está ahí, ¿no? Sí. ¿De qué Escritura está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué Escritura está hablando? Sí, no, pero eso es lo que nosotros le hemos puesto ese capítulo y ese título, pero ¿de qué Escritura es? ¿A qué Escritura se refiere el apóstol Pablo? A la Biblia, ¿pero qué Biblia? No. Toda la Escritura, pero ¿qué Escrituras? Si estaban escribiendo la Biblia todavía, ¿qué Biblia tenían estos? Ellos estaban todavía en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo está diciendo todo lo que conocéis en la Tanaj. La Tanaj es el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, o sea, los libros poéticos, todo eso. O sea, es decir, hasta Malaquías, que es el último libro, eso es la Biblia hebrea. La Biblia
como tal y como la conocemos, los 27 libros del Nuevo Testamento los estaban escribiendo. Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento y ya está diciendo que todo lo que conocéis es útil para redarguir, es útil para formar, es útil para cambiar, es útil para aprender. Pues imaginaros con todo lo que vino después. Imaginaros con toda la riqueza, esa luz que alumbró la oscuridad de los lugares que en el Antiguo Testamento no podíamos comprender, porque la ley no se puede cumplir, pero la gracia hizo que la ley se haga efectiva en el sacrificio de Jesús. Entonces, toda la Escritura es el alimento que hace crecer espiritualmente al creyente. Por eso es importante estudiar también el Antiguo Testamento. Sí. No para cumplir las leyes y rituales, no, porque todo eso ya quedó atrás. Sí. Ahora, ¿cuántos mandamientos hay? Son 10, pero hay muchos más. Son como Eso es, hay 365 mandamientos en la ley. Esos vienen reducidos o resumidos en el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos que leemos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Y luego Jesús los reduce aún más y dice, mira, ama al prójimo, ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley y los profetas. Pero yo tengo una pregunta. Los mandamientos se tienen que cumplir. Los mandamientos de la ley se tienen que cumplir. Claro. Yo no vine a Ya no sabía qué contestar, ya me quedé. Claro que se tiene que cumplir. Claro. No te puedes ir con la mujer del vecino ni robarle el burro al otro. No se puede mentir, no se puede robar. Así es. No se puede hablar mal ni pensar mal del hermano. Hay que descansar un día a la semana. Amén. ¿Saben por qué muchas personas, muchos creyentes no prosperan en su vida, ni espiritual, ni familiar, ni económica? Porque cumplen 9 mandamientos y piensan que les va a ir bien saltándose el más importante de ellos. ¿Cuál es el mandamiento que el Señor recuerda constantemente desde el principio hasta el final de la Escritura? Amarás a tu Dios. Trabajarás 6 días y 1 descansarás. Lo repite constantemente porque era que el pueblo de Israel se saltaba todo el tiempo. Ay, pastor, pero la cosa está muy mala. ¿A mí me lo dices? ¿Se cumplen o no se cumplen los mandamientos? Claro que hay que cumplirlos. ¿Y por qué nos saltamos algunos? Son de obligado cumplimiento. Y no estoy diciendo que tenga que ser el sábado, puede ser ya que tienen descanso en el trabajo. Pero un día hay que descansar, porque Dios descansó. ¿Saben que el Sabbat, el día de reposo, aparece en toda la Escritura, desde el principio de la creación hasta el día en que Jesús venga a establecer su reino milenial? Por eso es importante, porque el descanso es parte de nuestra adoración a Dios. Es parte de nuestro compromiso con Él, con su palabra. Es parte de nuestro crecimiento y de nuestra madurez. Por eso necesitamos conocer la Escritura. Para saber que los mandamientos hay que cumplirlos, pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Amén. Porque ya tenemos el Espíritu Santo que nos da la capacidad y nos permite entender cómo hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué os toco este punto? Porque es un punto donde todos los creyentes fallamos. Todos los creyentes fallamos. Y os aseguro que cuando cumplimos los mandamientos desde la gracia, pero todos, no solamente los que nos interesan, todos, nuestras vidas empiezan a cambiar. Nuestras vidas empiezan a ser transformadas. Y esto se lo enseño a los pastores, porque los pastores somos los peores, somos los que menos descansamos. Somos los que menos descansamos. Somos los que creemos que si un día no estamos, la iglesia se... Y como dice nuestro querido amigo Javier Romo, pastor en Bilbao, gracias a Dios, ni siquiera los pastores hemos podido terminar con la iglesia en 2000 años. Amén. Conocer la Escritura nos lleva a vivir una vida en orden delante del Señor. Y por último, fijaros, la teología y la doctrina inspiran nuestro servicio a Dios y nuestra misión como discípulos. Si yo te hago una pregunta,
¿por qué vives? ¿Qué me contestarías? Que Dios te bendiga, muy bien. ¿Por qué vives? ¿Por qué hay que vivir? Porque lo de morir no me mola mucho. ¿Para qué vives? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Para que Dios sea Para glorificar a Dios en todo. Para cumplir el propósito que tenga para nuestras vidas. Para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, muy bien. Podríamos decir muchas cosas, pero algunos estáis con una cara como pajaritos asustados, como diciendo, buena pregunta, a ver cuándo la respondo. Bueno, esta no es pregunta de examen, ¿eh? Es una pregunta para examen de vida, que cada uno se tiene que responder. Pero fijaros, cuando estudiamos la Escritura, descubrimos el propósito de Dios para nuestras vidas. He conocido a muchos hermanos a lo largo de los años que dicen, pastor, estoy esperando que Dios me dé una palabra. Digo, ¿ah, sí? Estoy esperando que venga un profeta y me diga exactamente para qué he sido diseñado. Digo, ajá. Estoy esperando a ver si en el Congreso de las Asambleas de Dios de este año alguno de los ponentes dice algo que digo yo, ah, muy bien. Pues estás perdiendo el tiempo. Si tú quieres conocer por qué vives y para qué debes vivir, estudia la Biblia. ¿Conoce la Escritura? Está todo ahí. Está todo ahí. No hay que esperar a que nadie te diga nada, porque es más, si viniera un profeta, que los hay, solamente te va a decir aquello que ya Dios te haya hablado a través de su palabra y te lo va a confirmar. Te va a reafirmar en aquello que ya el Señor te ha hablado. Porque en esta dispensación la profecía no es para dirigir nuestras vidas como pasaba en el Antiguo Testamento. Es para exhortar, es para animar, es para levantar, es para sacar lo escondido del corazón. Pero la guía es del Espíritu Santo por medio de su palabra. Amén. Única y exclusivamente. ¿Para qué vivimos? Pues para ir a hacer discípulos. Lo tenéis ahí. Para eso existimos tú y yo. Para conocer a Jesús y dar a conocer a Jesús. No hay propósito más elevado en nuestras vidas. Conocer al Creador de la vida y reconciliar a este mundo perdido con aquel que le ha dado la vida. Ese es el propósito de vida. Y eso lo encontramos en la teología que vamos a estudiar juntos, que no se queda solamente aquí, sino que nos impulsa a servir a Dios conforme a la voluntad de Dios. Y fijaros, una buena teología nos enseña a relacionarnos correctamente con el Señor. Cuando esa relación es correcta, aprendemos a relacionarnos correctamente con el prójimo. Y entonces, no solamente descubrimos, sino que caminamos en el propósito por el cual existimos. Y todo eso está en la Escritura. Todo eso es lo que vamos a ir, no solamente descubriendo, porque muchos ya lo habréis hecho a lo largo de los años, pues me consta que estáis bien instruidos, sino a profundizar para llegar a ser lo que el Señor quiere que seáis, como iglesia, como individuos y como familias. ¿Amén? Ahora, fijaros, la teología lo que hace, no sé si está en la última, lo tenéis ahí, nos enseña quién es Dios. La doctrina nos enseña qué debemos creer. Y cuando las unimos, aprendemos a vivir como hijos fieles y como discípulos maduros. Y de eso se trata el estudio de teología y doctrina. Conozco a mi Dios, aprendo qué es lo que debo creer y luego vivo en base a eso que el Señor se espera de mí. Ahora, ¿por qué lo estudiamos juntos? ¿Sabéis? Los judíos nunca estudian solos. Los judíos estudian siempre como mínimo de 2 en 2. Porque hay un espacio para el debate. Hay un espacio para el intercambio de ideas. Hay un espacio, y por eso yo espero que en los próximos meses, cada vez que no entendáis algo o no estéis de acuerdo con algo, levantad la mano. Pastor, no estoy de acuerdo. Hacerlo con total libertad. Luego yo os demostraré que estáis equivocados, pero no pasa nada. Eso también trabajará con vuestra humildad de corazón. ¿No? El intercambio de ideas, el intercambio de crecer juntos. Si luego me equivoco, no os preocupéis, ya el pastor me corregirá y los corregirá y lo arreglará todo cuando yo me vaya, no os preocupéis por eso. Trabajamos en equipo.
pero el crecer juntos. Porque tú y yo estamos aquí para conocer a Jesús, por medio de Jesús vamos al Padre y por medio del Padre somos enviados a un mundo que necesita volver a casa. Así que hasta que el Señor venga y nos lleve a todos a casa, tenemos una tarea: conocer la Escritura, porque en ella somos, en ella estamos y en ella vivimos. Y alguien me dirá, no, pero eso Jesús lo dijo, o Pablo lo dijo de Jesús. Ya, pero es que Jesús es el Logos, Él es el Verbo, Él es la palabra, en Él estamos, en Él somos, en Él existimos. Amén. Y en Él andamos. Así es. Así que si andamos en Jesús, andamos en la palabra. Amén. Si existimos en Jesús, existimos en la palabra. Amén. Si somos en Jesús, somos en la palabra. Este mundo necesita una iglesia, como me consta que sois, que ame a Dios, que ame a la palabra y que ame a los perdidos. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Me puedo ir en paz? Amén. No, con el Señor, digo hasta dentro de 2 jueves. Bien, no sé, seguramente alguno dirá, pastor, no vuelvo el jueves que viene, está bien, no pasa nada, ¿eh? Pero bueno, para mí será un placer, será un gusto estar con vosotros durante los próximos meses. Vamos a tener material de estudio, ¿de acuerdo? O sea, yo os voy a ir, no sé cómo lo haréis, seguramente tenéis grupos de WhatsApp o algo por la iglesia, o de difusión. Todo el material en PDF yo se lo voy a pasar al pastor para que luego él lo distribuya. Algunos trabajaréis con el móvil, otros con ordenador, otros lo imprimiréis en papel para poder tomar ya cada uno. Pero lo que sí es importante es que hagáis uso de ese material, que lo guardéis, que lo tengáis bien archivado, porque cuando terminemos pues será algo que tendréis que tener ahí para vuestro uso personal, Dios quiera, y quizás pues también para enseñar e instruir a otros en el futuro. Bueno,